Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un tutorial acerca de cómo utilizar la grenetina en sus preparaciones. Vamos a comenzar ya. Les platico un poquito, este tutorial decidí hacerlo porque últimamente les he compartido muchos postres en frío que llevan grenetina. Y no se imaginan la cantidad de comentarios que he leído acerca de que les da miedo utilizar la grenetina, que nunca les quedan, y me ponen así, mi coco es la grenetina. La verdad que me da mucha risa que le tengan miedo, hasta me la imagino así como un monstruito, pero la verdad es muy sencilla si seguimos ciertas reglas, y les voy a explicar más que nada como el fondo para que entiendan y se les sea muy fácil hasta cuando ustedes quieran agregar grenetina a algo, saber cómo calcularlo. Hay dos tipos, una es de origen animal y otra es de origen vegetal. De origen animal tenemos dos opciones, esta que viene en sobre, esta marca yo es la que normalmente uso, y viene en sobrecitos de 7 gramos y viene en polvo, ¿sí? Y hay otra opción que también es de origen animal, que es la que viene en láminas, viene así en láminas y cada lámina tiene un gramaje. Hay láminas de 1,5 y esta es de 2 gramos, ¿sí? Ustedes la pesan y ya saben cuánto pesa su grenetina. Y la segunda opción que les platicaba, que es de origen vegetal, es una que proviene de las algas marinas y se llama agar-agar. Ahorita yo no tengo aquí, pero ese también es un gelificante para la gente que es vegana, porque estas dos son de origen animal, se extraen de los cartílagos y de los huesos de algunos animales. Entonces, de ahí vienen y estos son los tipos de grenetina. Ahora, ¿cómo la vamos a utilizar? Esta de polvo es la que yo más utilizo y es súper sencilla, súper amigable y me encanta porque pues ya viene pesada, ya viene medida y sabemos que son 7 gramos. Aquí hay algo bien importante, hay como una regla para saber cuánto de agua le vamos a agregar a la grenetina. Y la regla dice que por cada gramo vamos a agregar 6 veces su cantidad en agua. Hay otras reglas que dicen 5, cada regla es diferente. Cuando yo estudié me dijeron 6 gramos de agua o 6 mililitros de agua por 1 gramo de grenetina. Entonces, en este caso, y la vamos a disolver en agua que esté a temperatura ambiente. Aquí hay una cosa bien importante, este sobrecito tiene 7 gramos. Si hacemos 7 por 6, son 42 gramos o 42 mililitros. Yo siempre, toda mi vida, y me ha funcionado muy bien, lo he disuelto en 1/4 de taza de agua. Siempre para mí un sobrecito de estos equivale a 1/4 de taza. 1/4 de taza tiene más agua, tiene 60 mililitros de lo que dice la regla, que son 42, tiene 18 mililitros más. Pero a mí, en lo personal, me gelifica muy bien porque a veces no me gusta que las preparaciones queden demasiado gelificadas y hasta se sientan así como un plástico. Entonces, para mí, a mi gusto, la proporción ideal es un sobrecito de 7 gramos por 1/4 de taza de agua o 60 mililitros de agua. Eso es lo que a mí me funciona muy bien. ¿Cómo la vamos a usar? Les voy a explicar. Vamos a abrir nuestro sobrecito y lo vamos a agregar aquí a la cantidad de agua que tengo aquí, si es 1/4, y voy a agregar el sobrecito. Esta agua está a temperatura ambiente, es bien importante que no esté caliente. Voy a agregar el sobrecito así, la grenetina en forma de lluvia. La voy a tratar como de esparcir en toda la superficie del agua y solita va a empezar a hidratarse. Le doy así una ligerita mezclada, a veces no es necesario, pero una ligerita mezclada a ver que toda quedó súper hidratadita o debajo del agua. Y una vez que está así, fíjense, ahorita se mueve, ¿verdad? Está como sueltita. La voy a dejar, esto lo que se llama es hidratar. Cada bolita la vamos a hidratar y se va a esponjar. Y se va a esponjar y se va a poner firme. Vamos a esperar 5 minutos a que pase eso. Entonces aquí la vamos a dejar. Y por otro lado les voy a platicar cómo funciona esta. Esta grenetina tiene 2 gramos. Esta laminita de grenetina tiene 2 gramos. Entonces aquí no importa la cantidad de agua que vayamos a utilizar. Aquí lo único que vamos a hacer es sumergir muy bien nuestra lámina. Si queremos la doblamos un poquito para que se sumerja muy bien. Y aquí lo importante es que todo quede debajo del agua, que quede muy bien sumergida.
A veces cuando están muy largas es bueno también cortarlas, porque el chiste es que esté toda sumergida debajo del agua. Aquí me voy a apoyar un poquito con esta espátula. Y esta grenetina, a diferencia de la otra, es que cuando la vamos a utilizar, vamos a agarrar la hoja, la vamos a exprimir y nos vamos a quedar con esa hojita ya súper suavecita, súper, ¿cómo les diré?, hidratada para utilizarla como grenetina. Ahora, hay algo muy importante, por decir, estos sobrecitos que son de 7 gramos me sirven para cuajar 2 tazas de agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a restarle los 60 mililitros que tengo aquí a esas 2 tazas y le voy a completar, sería una taza 3/4, lo que yo le voy a completar de líquido, más este líquido para que me quede bien cuajado. ¿Sí me explico? Porque si cuaja 2 tazas de agua, si yo le pongo 2 tazas, más le agrego estos 60 mililitros, me va a quedar muy aguado. Le tengo que restar a las 2 tazas los 60 mililitros, ¿sí? Entonces serían más o menos, si una taza tiene 240, serían 180 mililitros de agua lo que yo le tengo que agregar esto para cuajar. Y en este caso, con la gelatina de lámina, como que les dije que el agua no importaba, miren, si se fijan, ya está súper hidratada esta laminita. Y entonces esta laminita se va a agarrar así y si necesitamos los mismos, aquí son 7 gramos, vamos a suponer que nosotros vamos a poner 8 gramos o 7, pueden cortar las láminas a pesar 7 gramos y nos van a servir para cuajar 2 tazas de líquido. Entonces aquí si vamos a tener las 2 tazas completas y le vamos a agregar la grenetina así. Imagínense que este es el agua que queremos cuajar. Entonces este líquido tiene que estar caliente. Vamos a agregar así nuestra grenetina, vamos a mezclar y la grenetina se va a disolver. Pero aquí sí es bien importante tener las 2 tazas de agua por los 7 gramos de grenetina o 8 gramos de grenetina en lámina. Aquí sí es muy importante, quiero muy bien que entiendan esa diferencia. Entonces, en esta grenetina de polvo, si estamos utilizando un sobre de 7 para 2 tazas, si le restamos los 60 serían una taza 3/4 o 180 mililitros y aquí sí serían 240 mililitros por 8 gramos de grenetina. Esa es la diferencia entre una y otra. Y entonces ya cuando tenemos el líquido caliente, agregamos la grenetina y vamos a revolver y va a llegar un momento en que la veamos y esta desaparezca. Aquí no ha desaparecido porque esta agua está fría. Entonces sí lo tenemos que llevar a calor, ya sea al microondas o a donde ustedes quieran o en un baño María para que se disuelva y se funda. Y esta que ya tenemos súper hidratada, miren nada más, ¿se acuerdan cómo estaba? Ahorita ya está súper firme, súper durita. En este punto tenemos 2 opciones. Una es baño María, ponerla en baño María a que se disuelva y la otra es microondas. Pero es muy importante que no la calentemos de más. Cuando se les llega a calentar en el micro y se les hace así una espuma que sube y baja, puede perder su poder gelificante. Entonces me la voy a llevar al microondas para que vean cómo tiene que quedar y les voy a explicar otras cosas que son muy importantes de la grenetina. Miren, ya llegué del microondas, miren nada más cómo queda súper disuelta en el agua y ya está lista para usarse. Hay preparaciones, por decir, una crema batida, que tenga también, no sé, un queso crema, pero que contenga sobre todo crema batida, que la crema batida necesita estar muy fría para estar esponjada. Si nosotros agregamos la grenetina así caliente, la vamos a bajar. Tenemos que esperar a que enfríe un poquito para poderla agregar. Cuando estamos haciendo un pie o un pastel y agregamos la grenetina muy caliente, a veces la mezcla, si está la licuadora encendida, vamos a suponer que tenemos ahí mangos y un queso crema y una leche condensada y vamos a agregar la grenetina. Si la agregamos caliente y la mezcla está fría, pero como trae la velocidad de la licuadora, no va a pasar nada. Pero a veces cuando lo hacemos en la batidora o lo hacemos, en la batidora o lo hacemos a mano, más lento y hay mucho choque de temperaturas, la grenetina podría cuajar muy rápido y se forman como bolitas. Entonces es bien importante, si estamos en la licuadora con máxima potencia, la podemos agregar así muy bien en forma de hilo
y no va a pasar nada. Pero si es una preparación que lo estamos haciendo a mano, sí les recomiendo mucho que mejor se esperen a que enfríe un poquito su grenetina para añadirla a la mezcla. Y sobre todo cuando esa mezcla lleva crema batida, que la crema lo peor que le puedes hacer es meterle calor. Entonces siempre usen la temperatura ambiente. Ahorita salió súper caliente del micro, que se enfríe un poquito, que ya no queme y entonces ya la agregan a su mezcla. Entonces estas son las dos maneras de preparar estos dos tipos de grenetina. Ahora, ¿cómo calcular cuando ustedes quieren hacer una receta y dicen, ay, quiero hacer esta receta, pero quiero que quede un poquito cuajado? ¿Cuánto le agrego de grenetina? ¿Un sobre, dos? ¿Cuánto le agrego? Bueno, si aquí les dice que por cada 2 tazas de líquido van a cuajar con un sobre, ustedes tienen que saber cuántas tazas de líquido o de fruta licuada o de lo que lleve su preparación, cuántas tazas son. Entonces, a esa cantidad de tazas que ustedes tienen, le van a sumar también lo que van a utilizar para disolver la grenetina, la cantidad de agua que van a utilizar o de leche para disolver la grenetina. Entonces ya en base a toda esa suma de líquidos, ya van a calcular ustedes la grenetina que necesitan. Entonces recuerden, vamos a suponer que ustedes están haciendo una preparación que lleva 5 tazas, ¿sí? 5 tazas. Entonces, si ustedes están utilizando 5 tazas, aproximadamente dicen, ay, pues son 2 sobres y medio. Sí, pero esos 2 sobres y medio, ¿cuánta agua les vas a poner para poder cuajar, para poder disolver esa grenetina? Entonces es ahí cuando tienen que hacer cálculos matemáticos, por decir, son 5 tazas de líquido, ok. Dirían, así por lógica dirían 2 sobres y medio, porque cada sobre cubre 2 tazas, 2 sobres y medio. Entonces dices tú, sí, pero para 2 sobres y medio voy a necesitar 1/4 de taza, media taza y una cucharada. Entonces a esas 5 tazas le vas a sumar media taza de agua. Entonces van a ser casi 5 tazas y media de líquido. Entonces realmente te conviene meter los 3 sobres de grenetina. ¿Sí me explico? Espero que sí. Si no, déjenmelo en los comentarios. Entonces es muy fácil, pero casi siempre en las recetas que yo comparto les comparto la proporción que se necesita. Y si ustedes lo hacen de la manera que yo les estoy indicando, dejar caer en forma de lluvia, dejar reposar, hidratar 5 minutos y después llevar a que esté completamente diluida y que ustedes vean que sí se disolvieron todos los granitos de grenetina, ya está su grenetina lista para usarse y no tengan pendiente, les va a gelificar muy bien su pastel. Ahora, hay algo importante, hay ciertos ingredientes que son muy ácidos y que hacen que la grenetina pierda poder, como el limón, como el mango, como la piña. Entonces a veces ahí yo rompo un poquito reglas y cuando creo yo mis recetas, y si yo sé que la fruta es más ácida, agrego un poquito más de grenetina, porque sé que como va a perder fuerza, va a perder poder por la fruta, por el ácido de la fruta, agrego un poquito más y sé que no me va a quedar así muy plástica la gelatina. Entonces, tengan la certeza que todas las recetas que yo les he compartido en el canal llevan la proporción exacta de grenetina que necesitan, pero para mí era muy importante que entendieran el por qué y cómo funciona. Hay otro término que se llama Bloom, que son grados Bloom, que así se mide el poder gelificante, sobre todo en la grenetina que es de polvo. Es bajo, medio y alto. Entonces el bajo creo que es hasta 90, el medio es de 120 a 200 y el alto es de 200 a 300 Bloom. Por lo general estas traen entre esa cantidad de 200 a 300 Bloom. Hay otra marca que también se llama Gary. Aquí no estoy promocionando ninguna marca, pero hay otra marca que también se llama Gary, que la venden en sobres grandes, la gelatina, y dice 300 grados Bloom o 200 grados Bloom, porque es el poder gelificante que tiene la grenetina. Entonces, lo más básico y lo más fácil es encontrar esto en el súper, y si ustedes la preparan así, les aseguro que no van a tener ningún problema. Ahora, si dicen, no, vea, yo no lo quiero poner en 1/4 de taza, si dice que 42 gramos, 42 gramos, ok, de agua por un sobre. ¿Qué van a hacer? Van a poner 2 cucharadas, de cada cucharada de agua, cucharadas medidoras. Cada cucharada de agua tiene 15 mililitros, ahí van 30,
y luego después van a poner 2 chiquitas, que van a ser 10, van a ser 42 gramos y le echan unas gotitas más para que sean los 42. Pero a mí 60 con los 7 gramos siempre me ha funcionado muy bien en mis preparaciones. Al final de cuentas, cuando empezamos a crear nuestras propias recetas, vamos viendo cuál es la consistencia que nos gusta más o si le tenemos que agregar o quitar. Entonces, estos son los consejos que yo les puedo dar acerca de la grenetina. Cualquier otra duda que tengan de cualquier otra cosa, déjenmela en los comentarios. Y si es una duda de este video también, déjenmelo en los comentarios, porque nada me gusta más que poderlos ayudar. Si lo sé y tengo la respuesta, con mucho gusto los ayudo. Espero que disfruten mucho de este video, que les haya servido mucho y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.